Quizás hayas oído hablar de la manifestación, quizás has escuchado sobre la ley de la atracción, quizás incluso has oído mencionar la ley de la asunción, y sin embargo, algo no encaja. Has probado técnicas, has repetido afirmaciones, has intentado visualizar, y la vida sigue igual. O cambia un poco, pero nunca de forma profunda. La verdad es que la mayoría de las personas no saben realmente cómo funciona la ley de la asunción, y por eso la aplican mal. Este vídeo existe para que entiendas, desde el principio y sin confusión, cómo funciona realmente, sin misticismo, sin forzar, sin promesas vacías, solo claridad. Neville Goddard fue un místico del siglo XX que dedicó su vida a enseñar una idea muy concreta. No era coach, no vendía sueños. Enseñaba algo que él mismo había comprobado una y otra vez, algo que miles de personas después de él también han comprobado. Y esa idea es esta: no atraes lo que deseas, atraes lo que asumes como verdadero. La diferencia es enorme, y si no la entiendes, todo lo demás falla. Cuando deseas algo, estás reconociendo que no lo tienes. Cuando imaginas algo, puedes estar soñando despierto sin consecuencias. Pero cuando asumes algo como verdadero, tu mente, tu cuerpo, tus decisiones, tu manera de hablar, de moverte, de relacionarte con el mundo, todo cambia. Porque asumir no es pensar, asumir es saber. Es una certeza interna que no necesita pruebas externas. Y esa certeza es lo que moldea la realidad. La mayoría de las personas que han oído hablar de la ley de la atracción creen que se trata de pensar en positivo, de visualizar, de pedir al universo. Y luego se frustran porque nada cambia, porque la ley de la atracción, tal como se popularizó, se centra en el deseo, en lo que quieres. Pero la ley de la asunción va más profundo. Se centra en lo que ya crees que eres, en lo que ya aceptas como verdadero sobre ti, sobre tu vida, sobre lo que es posible para ti. Obsérvate un momento. ¿Qué asumes sobre ti mismo en este instante? No lo que deseas ser, no lo que imaginas ser, lo que asumes. Si asumes que eres alguien que siempre tiene problemas con el dinero, entonces tu mente buscará confirmar eso. Actuarás desde ese lugar, tomarás decisiones desde ese lugar. Incluso cuando consigas dinero, lo gastarás o lo perderás de formas que confirmen tu asunción original. No porque seas torpe, no porque el universo esté en tu contra, sino porque tu identidad interna dicta tu experiencia externa. Neville Goddard enseñaba que la imaginación crea la realidad, pero no hablaba de fantasear, hablaba de imaginar desde el final, de vivir mentalmente en el estado en el que ya tienes aquello que deseas. No como un ejercicio mental, sino como un hecho asumido, porque cuando asumes que algo ya es tuyo, tu sistema nervioso se ajusta, tu energía cambia, tus decisiones cambian y el mundo responde. Aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que imaginar es suficiente, cierran los ojos, visualizan y luego vuelven a su vida sintiendo exactamente lo mismo que antes. Eso no es asumir, eso es soñar despierto. Asumir significa que cuando abres los ojos, algo dentro de ti ya cambió. Ya no esperas que llegue, ya no tienes ansiedad por conseguirlo, simplemente sabes. Piensa en esto. Si mañana recibieras la confirmación absoluta de que aquello que deseas ya es tuyo, aunque aún no lo veas físicamente, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué dejarías de hacer? Esa sensación, ese estado interno, eso es lo que Neville llamaba vivir en el final. Y cuando vives en el final, la realidad externa no tiene más opción que reflejar ese estado interno, porque la realidad externa siempre, siempre refleja el estado interno. Siempre ha sido así. Lo que pasa es que no lo habías notado. Has estado tan ocupado tratando de cambiar las circunstancias externas que no te has dado cuenta de que las circunstancias externas son solo un reflejo, un espejo. No puedes cambiar tu reflejo en el espejo haciendo muecas al cristal. Tienes que cambiar tú. Y cuando tú cambias, el reflejo cambia. Deja de luchar. En serio. La lucha es una confirmación de que asumes que no tienes lo que quieres. Cada vez que luchas,
Estás reforzando la asunción de carencia, y esa asunción es lo que crea más carencia, no porque seas débil, no porque no te esfuerces lo suficiente, sino porque estás operando desde el estado equivocado. Vamos a hablar de ejemplos concretos. Relaciones. Si asumes que eres alguien difícil de amar, actuarás de maneras que alejen el amor. No conscientemente, pero tu energía, tus palabras, tus reacciones, todo estará teñido de esa asunción. Y las personas responderán a eso. No porque sean crueles, sino porque estás proyectando una identidad que invita rechazo. Ahora bien, si cambias esa asunción, si empiezas a asumir que eres profundamente valioso, que mereces amor genuino, que el amor fluye hacia ti con naturalidad, todo cambia. Tus palabras cambian. Tus límites cambian. Tu manera de relacionarte cambia. Y el tipo de personas que atraes también cambia. Dinero. Si asumes que el dinero es difícil, que hay que sufrir para ganarlo, que nunca alcanza, entonces vivirás en esa realidad. Trabajarás duro, sí, pero desde un lugar de escasez. Y la escasez genera más escasez. No porque el dinero sea malo, no porque no merezcas abundancia, sino porque tu asunción dicta tu experiencia. Pero si asumes que el dinero fluye hacia ti, que siempre hay suficiente, que tú y la abundancia sois compatibles, entonces tu relación con el dinero cambia. Dejas de aferrarte, dejas de temer. Empiezas a tomar decisiones desde un lugar de confianza. Y esa confianza se refleja en tu cuenta bancaria. Trabajo. Si asumes que tienes que conformarte, que no hay mejores opciones, que esto es lo máximo a lo que puedes aspirar, entonces tu cerebro dejará de buscar, dejará de notar oportunidades, dejará de actuar con valentía, porque tu asunción ya definió el límite. Pero si asumes que mereces un trabajo que te inspire, que existen oportunidades alineadas contigo, que tu talento es valioso, entonces tu percepción se expande. Empiezas a notar puertas que antes no veías. Empiezas a moverte con una energía diferente. Y el mundo responde. Hábitos. Si asumes que no eres disciplinado, que siempre abandonas, que no tienes fuerza de voluntad, entonces cada intento de cambio será una lucha, porque estás peleando contra tu propia identidad. Pero si asumes que eres alguien consistente, que tus acciones reflejan tus valores, que el cambio es natural en ti, entonces los hábitos dejan de ser una batalla, se convierten en una expresión de quién eres. Empieza a notarlo. Observa qué asumes sobre ti mismo en cada área de tu vida. No lo que quieres asumir, lo que realmente asumes, porque esa asunción es tu realidad actual. Y si no te gusta tu realidad actual, no necesitas cambiar el mundo. Necesitas cambiar la asunción. Ahora bien, esto no se puede forzar. No puedes obligarte a creer algo que no crees. No puedes repetir 1000 veces, soy rico, si por dentro sigues sintiéndote pobre. Eso es mentirte. Y tu mente lo sabe. Por eso las afirmaciones vacías no funcionan. Porque no cambian el estado interno, solo lo cubren con palabras. Lo que sí puedes hacer es imaginar. Imaginar vívidamente. Imaginar con los sentidos. Imaginar hasta que la línea entre lo imaginado y lo real se vuelva borrosa. Neville decía que la imaginación es Dios, que crear en la mente es crear en la realidad. No porque la mente sea mágica, sino porque la mente dicta la acción, y la acción dicta el resultado. Cuando imaginas algo con tanta claridad que tu cuerpo reacciona como si fuera real, cuando sientes el alivio, la alegría, la paz de tenerlo, estás cambiando tu estado interno. Y cuando tu estado interno cambia, tu realidad externa no tiene más remedio que seguirlo. Esto suele pasarse por alto. La gente imagina desde la carencia, imaginan para conseguir, y esa intención ya está viciada, porque imaginar para conseguir es reconocer que no tienes, pero imaginar desde el final es asumir que ya tienes. Es imaginar no para crear, sino para recordar, como si ya hubiera pasado, como si ya fuera tuyo, y esa diferencia lo cambia todo. Permite el cambio, deja de resistirte, deja de pensar que necesitas sufrir para merecer, deja de creer que el cambio es difícil,
El cambio no es difícil. Lo difícil es seguir sosteniendo una asunción que no quieres. Lo difícil es pelear contra ti mismo. Pero cuando te alineas, cuando asumes lo que deseas, el cambio ocurre solo, sin esfuerzo, sin lucha, con naturalidad. Neville hablaba de estados. Decía que cada asunción es un estado y que puedes entrar y salir de estados, que no estás atrapado, que en cualquier momento puedes elegir asumir algo diferente. No hace falta esperar el momento perfecto, no hace falta estar preparado, solo hace falta decidir. Decidir que desde ahora vives desde ese estado y tu cerebro, tu cuerpo, tu vida se ajustarán. Porque tu cerebro no distingue entre lo real y lo vívidamente imaginado. Por eso los atletas entrenan mentalmente, por eso los actores se meten en el personaje, porque cuando vives algo en tu mente con suficiente detalle, tu sistema nervioso lo registra como real y empieza a actuar en consecuencia. Entonces, si asumes que ya eres lo que deseas ser, si vives mentalmente en esa realidad, si sientes lo que sentirías si ya fuera verdad, tu sistema nervioso cambia, tus hormonas cambian, tu energía cambia y empiezas a moverte por el mundo de una forma completamente diferente. No porque estés fingiendo, sino porque asumiste una nueva identidad y esa identidad te mueve. La realidad externa no es tu enemigo, no está en tu contra, simplemente refleja, es neutral, es un espejo fiel. Y si no te gusta lo que ves en el espejo, no maldigas al espejo, cambia tú, cambia tu asunción, y el espejo reflejará el cambio. Aquí es donde entra la paciencia, no la paciencia de esperar pasivamente, sino la paciencia de saber que ya es tuyo, de saber que el mundo externo solo está poniéndose al día con tu mundo interno, porque hay un lapso, siempre hay un lapso, entre el momento en que asumes algo y el momento en que lo ves manifestado. Y en ese lapso es donde la mayoría abandona, porque ven la realidad vieja y piensan que no funcionó. Pero la realidad vieja solo está ahí, porque refleja tu asunción vieja. Dale tiempo a que refleje tu asunción nueva. No se trata de fe ciega, se trata de coherencia interna. Si asumes que eres sano, no puedes vivir con miedo a enfermarte. Si asumes que eres próspero, no puedes actuar desde la escasez. Si asumes que eres amado, no puedes mendigar atención. Tu asunción debe reflejarse en todo, en cómo hablas, en cómo decides, en cómo reaccionas. Y cuando tu asunción es coherente, cuando vives desde ese estado de forma natural, sin forzar, sin fingir, la realidad externa no tiene más opción que reorganizarse para reflejar esa asunción. No porque seas especial, porque así funciona, para todos, siempre ha funcionado así, solo que ahora lo estás haciendo conscientemente. Empieza desde aquí. No hace falta que lo entiendas todo. No hace falta que tengas todas las respuestas. Solo hace falta que empieces a observarte, que notes qué asumes, que reconozcas que tus asunciones actuales ya están creando tu vida y que si no te gusta tu vida, puedes cambiar tus asunciones. Neville Goddard murió en 1972, pero sus enseñanzas siguen vigentes porque no eran teoría, eran experiencia. Él mismo aplicó lo que enseñaba, cambió su vida, ayudó a miles de personas a cambiar las suyas, y todo se reducía a una idea: tu asunción crea tu realidad. No necesitas más técnicas, no necesitas más información, necesitas aplicar lo que ya sabes, necesitas asumir lo que deseas, necesitas vivir en el final, necesitas dejar de luchar y empezar a permitir, porque la ley de la asunción no es algo que haces, es algo que vives. No es un truco mental, es una forma de ser. Y cuando empiezas a ser lo que deseas ser, todo lo demás se alinea. La gente suele preguntar, ¿cuánto tiempo tarda? Y la respuesta es, depende. Depende de qué tan profunda sea tu asunción, depende de qué tan coherente seas, depende de cuánto te resistas. Si asumes algo hoy y mañana vuelves a tu asunción vieja, no cambiarás nada. Pero si asumes algo y lo sostienes, si vives desde ese estado,
si dejas que se convierta en tu nueva normalidad, entonces el cambio es inevitable. No estás esperando que el universo te dé permiso. No estás esperando que las circunstancias cambien. Estás cambiando tú. Y cuando tú cambias, el universo responde. Porque el universo no es una entidad separada. El universo es tú proyectado hacia afuera. Tu asunción interna es tu universo externo. Esto no es filosofía abstracta, es práctica, es algo que puedes comprobar ahora mismo. Piensa en algo pequeño, algo que no tenga mucha carga emocional, y asume que ya es tuyo. No lo desees. No lo pidas. Asúmelo, siéntelo como un hecho, y luego observa qué ocurre. Observa cómo cambia tu percepción. Observa cómo cambian tus acciones. Observa cómo la realidad se ajusta. Y cuando veas que funciona, cuando compruebes que tu asunción realmente crea tu realidad, entonces podrás aplicarlo a cosas más grandes, a relaciones, a dinero, a salud, a propósito. Porque el principio es el mismo, solo cambia la escala. La mayoría de las personas viven en piloto automático, asumiendo las mismas cosas que asumieron ayer y el año pasado y hace 10 años, y por eso su vida no cambia, porque sus asunciones no cambian. Pero tú no tienes que vivir así. Puedes elegir tus asunciones, puedes decidir qué es verdad para ti, y cuando decides, cuando asumes, la realidad sigue. Neville decía que todos somos creadores, que no hay víctimas, que todo lo que experimentas es el resultado de tus asunciones. Y sé que eso puede sonar duro, puede sonar injusto, pero también es liberador, porque si tú creaste tu realidad actual, entonces puedes crear una diferente. No estás a merced del mundo. El mundo está a merced de tu asunción. Y eso no significa que todo sea tu culpa. No significa que seas responsable de cada cosa mala que te ha pasado. Significa que tienes poder, que no estás atrapado, que puedes cambiar, que puedes elegir. Y esa capacidad de elegir es lo más poderoso que tienes. Cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes, todo cambia. Dejas de quejarte, dejas de culpar, dejas de esperar que alguien más arregle tu vida, porque sabes que la única persona que puede cambiar tu vida eres tú, y sabes cómo hacerlo. Cambiando tu asunción. No es instantáneo, no es mágico, pero es real. Es tan real como la gravedad. Y funciona tanto si crees en ello como si no, porque ya lo estás usando. Ya estás asumiendo cosas. Ya estás creando tu realidad. Solo que ahora puedes hacerlo conscientemente. Obsérvate en los próximos días. Observa qué asumes sobre ti mismo, sobre tu vida, sobre lo que es posible para ti. Y pregúntate, ¿esto es lo que quiero asumir? ¿Esto es lo que quiero crear? Y si la respuesta es no, cambia la asunción. No hace falta que sea dramático. No hace falta que sea difícil. Solo hace falta que sea honesto, que elijas conscientemente, que vivas desde el estado que deseas, que te permitas ser eso que quieres ser. Y cuando lo hagas, cuando empieces a vivir desde esa asunción, notarás que las cosas empiezan a moverse, no porque el universo te premie, sino porque estás operando desde un lugar diferente, y ese lugar genera resultados diferentes. La ley de la asunción no es complicada, es simple, pero no es fácil, porque requiere honestidad, requiere que dejes de engañarte, requiere que reconozcas que has estado asumiendo cosas que no quieres, y que empieces a asumir cosas que sí quieres, y eso da miedo, porque significa soltar la identidad vieja, soltar las excusas, soltar la historia que te has contado sobre quién eres y qué puedes tener. Pero cuando sueltas, cuando te permites asumir algo nuevo, la vida se expande. No tienes que creerme, no tienes que aceptar nada de lo que digo, solo tienes que probarlo. Elige algo, asúmelo, vive desde ese estado y observa qué ocurre, porque la prueba no está en las palabras, está en la experiencia. Neville enseñaba que la imaginación es la herramienta, que imaginar desde el final es el método, que vivir en el estado deseado es el camino, y que la realidad externa siempre, siempre reflejará el estado interno. Eso es todo. No hay secretos, no hay trucos, solo hay asunción,
y aplicación, y coherencia, y paciencia, y fe en ti mismo. No fe en algo externo, fe en que tú eres el creador de tu experiencia, y que si no te gusta tu experiencia, puedes cambiarla, porque puedes. Siempre has podido, solo que nadie te lo dijo de esta forma. Nadie te explicó que tus asunciones crean tu realidad. Nadie te dijo que no tienes que luchar, que solo tienes que asumir y vivir desde ese lugar. Entonces empieza hoy, empieza ahora. No hace falta que sea perfecto, no hace falta que lo tengas todo claro, solo hace falta que des el primer paso, que observes, que elijas, que asumas. Y si esto que has escuchado aquí te ha ayudado, si por fin sientes que alguien te ha explicado cómo funciona realmente la ley de la asunción, sin confusión, sin misticismo, sin promesas vacías, entonces déjame un like, no porque lo necesite, sino porque es una forma de decir, esto me sirvió, esto me aclaró, esto fue lo que necesitaba escuchar. Y si quieres seguir aprendiendo desde esta misma base, desde esta claridad, desde esta honestidad, entonces suscríbete, porque esto es solo el principio. Hay mucho más que explorar, mucho más que entender, mucho más que aplicar. Y todo lo que compartiré estará construido sobre esta misma base sólida. Porque mi intención no es venderte sueños. Mi intención es que entiendas, que comprendas, que apliques, que compruebes, que vivas desde la asunción y que experimentes por ti mismo que esto funciona, no porque sea mágico, sino porque es real, porque es la forma en que funciona la realidad. Y cuando alineas tu asunción interna con lo que deseas experimentar externamente, la vida se transforma, no de golpe, no de forma espectacular, pero de forma profunda. Así que observa, elige, asume, vive desde ese lugar y permite que la realidad se reorganice para reflejarlo, porque lo hará, siempre lo hace. Solo necesitas sostener la asunción el tiempo suficiente para que el reflejo cambie. Y cuando cambie, cuando veas con tus propios ojos que tu asunción interna se ha convertido en tu realidad externa, entonces no necesitarás más pruebas, no necesitarás más fe, porque habrás comprobado. Y esa comprobación será el fundamento sobre el que construirás todo lo demás. Esta es la base, esta es la claridad que necesitabas, esta es la explicación que estabas buscando. Y ahora que la tienes, ahora que entiendes cómo funciona realmente la ley de la asunción, ya no hay excusas, ya no hay confusión, solo hay aplicación. Entonces aplícala. Vive desde ella y deja que tu vida te demuestre que esto es verdad.